Y vamos a continuar, hermanos, con el tema, con la serie, que estamos llevando los días domingo, que es Enfrentando a los Gigantes. Y hoy va a haber un tema, como cada uno de ellos, que el Señor nos quiere hablar. Y fíjense, hermanos, que a lo largo de esta serie estamos viendo gigantes. Ya llevamos, creo que 4 temas, si no mal recuerdo, 4 temas donde hemos visto a estos gigantes. Y en algunos de ellos, algunos de estos gigantes que ya hemos visto y de los que nos faltan ver, algunos de ellos son gigantes que quieren luchar contra nosotros y que abiertamente se muestran como nuestros enemigos. Como veíamos hace un par de semanas, los gigantes de la tentación, ¿recuerdan? Entonces se para el gigante de la tentación y es la lucha directa contra él. Pero hoy vamos a ver, hermanos, un gigante que obra de una forma distinta. ¿Por qué lo digo de una forma distinta? Porque este gigante no se nos muestra al principio como un enemigo. Él no es un gigante que se pone ahí enfrente de nosotros y que te dice, a ver, no te voy a dejar pasar. No, él al contrario. Este gigante no se muestra como enemigo, sino más bien como si fuera un amigo tuyo. Se pone a tu lado y al principio parece ser que Él es el único que te entiende, el único que te alienta a que continúes. Así como estás, Él se pone a tu lado y te dice, sí, tú estás bien, tú estás muy bien, dale así. Oye, fíjate que, no, muy bien, tú dale. Esta es la estrategia de este gigante, una estrategia muy interesante. No se pone a luchar contigo, sino que va de la mano a tu lado. Él es el único que parece que nos entiende, el que nos alienta, que continuemos obrando de esa forma y que nos dice, todos los demás están mal, tú estás bien. Hoy, hermanos, vamos a ver el gigante de la rebelión y de la traición. Este gigante, hermanos, ha engañado a muchos, pero a muchos cristianos y sobre todo a la gente del mundo, pero hoy nos vamos a concentrar en los cristianos. Ha engañado a muchos cristianos y los ha alentado a dar la espalda a sus colegas, a sus pastores, a sus amigos e inclusive a su familia, ahí incluyendo esposo a esposa, padres, hijos. Este gigante es peligroso, hermanos, es muy, muy peligroso. Entonces tenemos, como cada uno de ellos, todos tienen su particularidad, pero este gigante, les digo, se nos presenta como si fuera nuestro amigo. Y vamos a ver, hermanos, vamos a iniciar cómo la Biblia nos describe cómo iba a ser los tiempos actuales. Son pasajes que usted ya se lo sabe de memoria, casi. Pero fíjense, hermanos, la Biblia es muy clara al decirnos cómo serán las personas de los últimos días, en los días en los que tú y yo estamos viviendo. Y nos describe como su currículum. Viene todo su currículum. Todo cómo es las personas en los últimos tiempos, que son los tiempos actuales. Vaya conmigo, hermano, hermana, a 2 de Timoteo 3:1. Vamos a leer a partir de ese pasaje, 2 de Timoteo 3:1. Y va a ver cómo el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo de la gente de estos últimos días, este currículum de maldad. Y fíjense cómo dentro de todo este currículum de maldad resaltan personas que son desleales, personas que son rebeldes, personas que son traicioneras, personas que están caminando de la mano con este gigante. Este gigante ya los venció. Digo, no es un gigante que lucha contigo, sino que va de la mano y te lleva. Ve conmigo a 2 de Timoteo 3:1 y vean lo que dice así. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, fíjense, que se centran en sí mismos, en su ego, en lo que ellos son, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, fíjense, subrayen esa palabra, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea, que no tienen amor, que no les sale amor de su corazón, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, vean, vuelvan a subrayar esa palabra también, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Fíjense, hermanos, cómo estas personas que describe aquí la Biblia, que describe el apóstol Pablo, son personas que se han ido dejando dominar por este pecado, por este gigante. Y lo peligroso, fíjense, viene en el pasaje 5 que acabamos de leer, lo peligroso que son estas personas. ¿Por qué? Porque dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, quiere decir personas que tendrán apariencia de que aman a Dios, que están cerca de Dios. Son personas que pueden servir en las iglesias, no solamente que están en las iglesias, sino pueden servir en las iglesias. Y vean, por eso dice, termina el pasaje 5, dice, a estos evita, o sea, evítalos, cuidado con ellos. Fíjense, hermanos, que normalmente una persona que se pone en rebelión abierta, o sea, ya cuando ya dice, oye, haz esto, no lo voy a hacer, ya una rebelión abierta. Cuando una persona se pone en esa rebelión, es porque ya lleva tiempo en su corazón albergando la rebeldía. O sea, no es que ese mismo día él se rebeló, no, ya llevaba tiempo en su corazón aflorando ese sentimiento, ese pecado. Este gigante, fíjense, hermanos, va creciendo a poco. Es como los niños, no sé si todavía vendan, pues en mis tiempos había unos dinosaurios de gomita que compraban un huevito y era como una gomita y lo ponía ahí en el agua y al día siguiente, un dinosaurio ya bien grandote. Entonces hagan de cuenta que así la rebelión no fue grande quizá en un principio, sino que pasó con algo, un evento, un sentimiento en tu corazón que tú lo dejaste ahí, pero lo dejaste y lo dejaste en los medios propicios para que fuera creciendo. Y fue creciendo. Entonces, así este gigante, hermanos. Este gigante no crece de la noche a la mañana. Este gigante va creciendo poco a poco y comienza con una idea de la cual no estás de acuerdo. Ahora, yo te pregunto, ¿crees que siempre en las iglesias, como en esta, crees que siempre vamos a estar de acuerdo todos los hermanos? Pues no. Es imposible. Que dijéramos, oye, a ver, pero ¿por qué pintaron la iglesia de color azul? A ver, yo la quería a lo mejor rojo. No, a mí se me hace que a lo mejor hubiera sido morada. A ver, no vamos a estar de acuerdo, hermanos. Es normal. ¿Por qué? Porque todos tenemos un trasfondo cultural, tenemos gustos. Yo creo que a lo mejor deberían de tocar estas canciones, a lo mejor son diferencias, hermanos, que en cierta manera es normal que tengamos. El problema es, hermanos, cuando nosotros no podemos llevar esas diferencias, cuando esas formas de pensar diferentes que podemos tener cada uno de nosotros, nos empiezan a llevar a que vaya creciendo ese sentimiento de que es que no me gusta, ¿por qué no hacen las cosas así? ¿Por qué no hacen el otro? ¿Por qué no lo hacen así? Yo opino que así sería mejor. Entonces va creciendo. Ese gigante lo vamos ahí alimentando. Ese gigante después comienza a crecer cuando no aceptas que podemos llegar a pensar diferente, sino que piensas que tú sí sabes cómo se deben hacer las cosas. A lo mejor tú dices, pero ¿por qué tomaron esa decisión? Mejor lo deberían de hacer así. Si yo estuviera a cargo, yo haría esto. Si yo fuera ahí, haría esto o lo otro. No sé si les ha pasado, a mí me da mucha risa cuando a veces está uno viendo el fútbol, porque yo creo que yo diría, si jugaran los futbolistas como la gente que los alienta,
siempre meterían gol porque pásala, métele, todo, pásasela a aquel, tírale. El que está dirigiendo es el que sabe cómo meter el gol. Pero yo digo, cuando estás jugando ya no es tan fácil. Estás jugando, tú llevas el balón y así te digo, no, pásasela a aquel. No, espérame, le tiras con el otro pie. ¿Ah? Entonces no es lo mismo ver desde afuera a estar ahí. Entonces, a veces también nos pasa lo mismo, hermanos. Uno dice, no, es que podrían hacer esto, podríamos hacer el otro. Sí, se podrían hacer y a lo mejor las sugerencias son aceptables o son bienvenidas, pues. Pero, hermanos, el problema aquí es cuando no se acepta eso, cuando ya empiezas a pensar en tu corazón y dices, no, es que ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos el otro? Porque si yo soy mejor que X persona y tengo mejores argumentos, ¿por qué? ¿Por qué no se hace así? Y empezamos quizá a descalificar a los hermanos. Ese gigante, hermanos, sigue creciendo a nuestro lado cuando alguien ya ahora sí te da una orden y el gigante te susurra al oído y te dice, ¿por qué debes de obedecer eso? No lo hagas. Esa persona no debe de ser tu jefe, no debe de ser tu líder. O en el caso de los jóvenes, cuando el gigante les dice, tu papá no sabe nada, tu mamá ya está grande, ya es anticuada. Eso, hermano, el gigante les está hablando al oído y los jóvenes a veces se lo están comiendo. Esa es la idea de la iglesia. A algunos también les habla este gigante y les dice, es que en la iglesia solo te quieren controlar y no te quieren dejar ser feliz. Cada vez, hermanos, que tú escuchas esas ideas que llegan a la cabeza y las recibes, las bajas a tu corazón, estás dejando que este gigante crezca y crezca y crezca y crezca. Llega el día, hermanos, en que el gigante es demasiado grande. Y entonces es cuando ahora sí, el gigante toma el control de tu vida y te agarra como si fueras un títere. Ya eres su títere, el gigante. Ya te dejaste dominar por todo ese pecado. Y es entonces cuando ahora sí te revelas abiertamente a las autoridades. Y ya ahora sí que tienes un gigante atrás, no un gigante adelante. La Biblia dice que hay un gigante adelante de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, como poderoso gigante. No, ya hay atrás de ti un gigante que te controla tu corazón. Porque tú le dejaste todo el control. Y te agarra como si fueras ese títere. En ese momento tú haces lo que tú quieres. Ya te dicen, oye, haz esto. No lo voy a hacer. Haces lo que quieres, o al menos eso es lo que tú crees. La realidad es que el gigante te ha vencido y está tomándote como ese títere, y ahora tu corazón, que has dejado llenar de rebeldía, está siendo ahora presa de este enemigo. Y así viven, hermanos, muchas personas en estos días. Solo basta, hermanos, mirar a la calle y ver cómo se comporta el mundo. El mundo se comporta, hermanos, tratando de vivir sin ley, viviendo de la forma en cómo brincarse las trabas. Vayan a hacer un trámite y van a ver, están ahí formados, y llegas y te levantaste a las 6 de la mañana, o más bien llegaste a las 6 de la mañana, te levantaste a lo mejor a las 4, llegas a hacer el trámite y ya ves una fila como de 100 personas. Y dices, no, hombre. Pero luego de repente alguien se te acerca y te dice, oye, mira, pues yo te puedo ayudar para que tu trámite salga más rápido. Ah, sí, mira, es que así. Órale. Y empieza la gente a brincarse las trabas. Sí, no es algo que quisiéramos, pero ahora sí, es lo que nos toca a todos sufrir si quieres hacer pues las cosas rectamente. Pero ¿qué pasa? Toda la gente se brinca las trabas. Yo me acuerdo cuando fui a sacar mi licencia de conducir, ahí voy bien campante y todo. Según yo había practicado mucho en la parte práctica, o sea, había hecho cómo te estacionas, y nunca se me ocurrió estudiar la parte teórica. Y que llego y que repruebo el examen, hermanos, lo reprobé porque decía, oye, ¿y qué haces si se para un agente de tránsito y te hace esta señal? Y yo, no, pues, y lo reprobé, hermanos, vamos a hacerles el cuento largo.
Salgo de la agencia, de ahí de Secretaría de Movilidad, y pues yo había dejado mi coche estacionado ahí en un estacionamiento. Y estaba mi esposa. Y mi esposa me dice, me acuerdo que llegó y me dice, oye, ¿por qué saliste tan rápido? Y yo, no me preguntes, amor, espérame, sigue caminando. No, espérate, ¿pero qué pasó? Ahorita te cuento en el coche, espérame. Y el que nos cuidaba ahí los coches me dice, amigo, ¿qué pasó? ¿No le dieron su licencia? Ah, espérame, ahorita. No se la dieron, ¿verdad? Pero haga de cuenta que le decían, grita. No se la dieron. No se apure, amigo, mire. Un dinero y ahorita la tiene en media hora. Y así hay mucho. Y estos son ejemplos, hermano, y hay muchísimos. Todos siempre tratamos, o trata la gente, trata de estarse brincando las trabas. Y eso, al final del día, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a someternos a las reglas, a las leyes. Y eso es una parte de la rebeldía que puede haber en el corazón. Entonces, aunque son formas muy sencillas, como este ejemplo que les puse, eso hay un indicio, hermanos, de rebeldía. Y la rebeldía nos lleva a la traición. Entonces, cuando la rebeldía y la traición, hermanos, que se ha estado manifestando cada vez más en los últimos años, hemos visto cómo los hijos inclusive han traicionado a sus padres. Y muchos de ellos han dejado a sus padres en la calle, fíjense, en la calle, quitándoles sus casas para ellos poseerlas. No sé si ustedes saben algunos casos, pero yo me sé uno que a mí me llamó mucho la atención, de una señora que era vecina con mi abuelita. Nosotros vivimos muchos años con mi abuelita, y teníamos una vecina, iba de la edad de mi abuelita, y ella tenía a sus hijos. Llegó el momento en el que esta señora ya grande vivía ahí con su marido, y tenía una hija que nunca se había casado. Ya la hija ya también ya estaba grande, y pues tenían su casita, y cuando el marido falleció, pues ya se quedó la deuda pagada. Ya ven que en aquel entonces había esa regla por parte del Infonavit. Si alguien fallecía, la deuda quedaba completamente saldada. Entonces, la casa queda a nombre de la viuda, de esta señora. Pasa el tiempo y llega un momento en el que uno de sus hijos, que ya estaba casado, tenía un buen trabajo, tenía una vida aparte, llega un momento en el que hace ahí algo con la mamá, y resulta que la casa pasa a posesión del hijo. La engañó a su mamá, a su propia madre, imagínense. En el momento en el que la casa pasa a ser propiedad del hijo, el hijo le dice, no, mira mamá, la voy a vender y te voy a mandar a ti a una casa, una más chiquita, pero para que estés más cómoda que esto y que el otro, porque tú ya estás grande, y ¿para qué quieres tanta casa? Empezó ahí a lavar el cerebro a su propia madre. Vende la casa y la manda a una casita a rentar, ahí también en la misma colonia. Resulta que nomás le dice, bueno, ma, pues sabes que yo te voy a pagar 3 meses, pues ya de ahí en adelante, pues tú los pagas. ¿Cómo? Oh, sí. Y él vendió la casa, que era de su madre. La vendió, hicieron ahí como cuartitos de renta y como una tipo vecindad, porque estaba grande la casa. Y la señora ahí andaba vagando. Como no pudo pagar su propia renta, la señora terminó, ella y su hija, terminaron en un asilo de beneficencia. Imagínense. A esto es el nivel, hermanos, de maldad que hay en el mundo. De traición a sus propios padres. O sea, es algo. Cuando yo me acuerdo, esta historia, hermanos, yo tenía como unos 10 años y a mí me tocó verla. Yo escuchaba como ellas, mi abuelita era muy amiga de esta señora. Mi abuelita, yo me acuerdo que ella decía, ay, pero ¿por qué te hizo eso tu hijo? Y era algo muy, muy grave, muy feo. Y así, hermanos, yo creo que hay cosas que ustedes a lo mejor se saben. Entonces, imagínense. Si a este tipo de traición, a este tipo de rebeldía está el mundo que le pueden hacer los hijos a sus padres, imagínense en la iglesia, hermanos. Imagínense a los propios hermanos en la fe. O sea, por eso
Dios nos está advirtiendo, hermanos, que nos cuidemos de este gigante. Como les decía, es un gigante que camina a nuestro lado. No parece enemigo. Camina de tu lado y te va alentando a que tú hagas lo que tú quieres, que tú le sigas por el camino que vas, te echa porras. Ve conmigo a Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Vamos a ver, aprovechando esta anécdota que les conté, hermanos, por qué es importante que guiemos el corazón de nuestros hijos desde pequeños, para que ellos no se rebelen, que la palabra de Dios vaya ahí poniendo esa rebeldía en orden, que lo vaya ahí disciplinando. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, o sea, del joven, del niño. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Fíjense, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Fíjense, yo les voy a leer este mismo versículo en la versión, la Biblia, la palabra. Me gustó cómo esta versión da un poco más de claridad en este pasaje. Fíjense, la Biblia, la palabra dice así en Proverbios 22:15, dice: necedad y juventud caminan unidas. Fíjense, como si fueran hermanitas. Necedad y juventud caminan unidas. Un castigo a tiempo logrará separarlas. Fíjense, está muy bonito este pasaje, ¿eh? Necedad y juventud caminan unidas. Un castigo a tiempo logrará separarlas. Entonces, por eso, hermanos, desde pequeños a nuestros hijos los vamos inculcando. Es importante, hermanos, que guiemos el corazón de nuestros hijos y los podamos corregir mientras aún haya tiempo. Si tus hijos ya son grandes, quizá ya no vas a poderlos disciplinar por medio de una vara. Un niño o un joven de 15 años, por más vara que le des, no lo vas a disciplinar, es la realidad. O no vas a hacer ahí que rompa esa necedad. Pero aún así, hermanos, hay reglas aún, aunque estos jóvenes ya, aunque sean, a lo mejor anden ahí en rebeldía, aún hay reglas que tú debes establecer en tu hogar. Y ellos deben respetarlas mientras vivan ahí. Son las reglas. La Biblia nos habla, fíjense, hermanos, mucho de la instrucción de los padres a los hijos. Todo esto con el fin de evitar la rebelión. Si criamos hijos que estén acostumbrados a rebelarse, muy seguramente serán adultos que les irá mal en la vida. Harán daño a mucha gente y pueden terminar ellos mal. Fíjense, no es normal, hermanos, no es normal que digan: ay, es que a lo mejor a mi hijo, pues todos le hacen mal en el trabajo. No es normal. Y a lo mejor te cambias de trabajo y te vuelven a hacer mal. Y se vuelve a cambiar de trabajo y a ver, ya no es normal. Porque sí o no, los que tienen algún trabajo, en todos los trabajos, tengas el puesto que tengas, te van a mandar. En todos. Si llegas siendo afanador, siendo, como decía la hermana, siendo secretaria, siendo ingeniero, director, doctor, en todos tienes a alguien arriba de ti. Tienes una autoridad. Y esa autoridad te va a mandar. Es normal. Es lo más normal del mundo. Así son en todos los trabajos. Entonces, si a lo mejor algunos de nuestros hijos, los que ya son mayores, dicen: oye, es que me brinqué de trabajo, pero me están tratando mal el jefe. Bueno, puede pasar. Pero se brinca. Y es que el jefe está mal acá. Y el jefe también está mal acá. Más bien, tu corazón no está aceptando que hay una autoridad y que te va a mandar. Yo recuerdo mi primer trabajo, cuando mi primer patrón me mandó, y me quedé: ay, pero ¿por qué? Me costó trabajo, pero va forjando el carácter, y después uno va aprendiendo que así es la vida. Hay gente sobre uno que te manda. Entonces, si criamos hijos, como les decía, hermanos, que estén acostumbrados a la rebeldía, muy seguramente van a ser estos adultos que les irá mal, que no están acostumbrados a que la gente les diga que hagan. No, ellos hicieron lo que quisieron toda su infancia, toda su juventud, y llegan a la etapa ya de adultez, y ahora sí que no hay quien los controle. También, hermanos, hay que mencionar la otra parte. Hay hijos
que sus padres sí hicieron un buen trabajo, sí los instruyeron, sí los fueron educando en el temor de Dios, y aún así ellos decidieron en algún momento de su vida pues hacer lo que quisieron. Entonces, para esos padres, ustedes estén en cierta manera tranquilos en que ustedes han hecho su obra, han hecho la parte que les tocaba. Sus hijos han tomado sus decisiones. ¿Qué les queda hacer? Orar para que el Señor llegue y rompa ahí ese corazón. Tú puedes estar tranquilo, padre, madre, si así ha sido en tu caso. Si tú los has instruido y ellos han tomado una decisión incorrecta. Pero a los que aún, hermanos, a los que aún estamos en etapa de criar y educar a nuestros hijos en el temor de Dios, no desmayemos en ello. Sigámoslo haciendo. A veces es difícil. Créanme, y yo lo digo en mi parte personal, con mi Johnny. A mí me ha costado trabajo. Y a veces, oye, Johnny, no quieres. Órale, hijo. Y a veces, no quieres, pues ahí te va la varita. ¡Ah! Y luego lo vuelve a hacer. Y es una tras otra, hasta que uno lo va forjando. Ya llega un momento, nosotros tuvimos un momento en el que yo sentía que mi hijo no hacía quizá mucho caso, y le damos y decíamos, ay, mi esposa me decía, ay, es que siento que a veces ya es mucho, es que pues tiene que entender. Pero ha llegado el momento, fíjense hermanos, ya llegó el momento en el que en verdad ya es muy poco a la vara. Va uno viendo lo que dice la misma palabra de Dios, que vayas entrenando a tu hijo, lo vayas educando y te va a dar descanso. Y ya uno llega y llega un momento en el que dice, y yo lo puedo ver sin afán de demeritar. Un ejemplo, con los hijos de mi hermana. Mi hermana, ella no es cristiana, y son niños ahorita de 7, 8 años, y están muy rebeldes. ¿Por qué? Porque ella no quería disciplinarlos. Nosotros le decíamos, oye, mira, y ella decía, no, es que no, yo quiero platicar con ellos. Sí, pues no vas, lógicamente sí vas a platicar, pero también tiene que haber ahí un balance. Tienes que también instruir en disciplina, y lo acabamos de leer. Como vimos, necedad y juventud caminan unidas, y un castigo a tiempo las logra separar. Entonces, por eso es la importancia, hermanos. Desde ahorita, desde niños, desde pequeños, van a ser los adultos de mañana, entonces tenemos que irlos cuidando. ¿Cómo son? Si son rebeldes o no. Porque si no, mañana van a ser nuestros próximos rebeldes de aquí de la iglesia, y no queremos eso. Entonces, vamos a ver, hermanos, las consecuencias de la rebelión. Fíjense, en la Biblia, fíjense, hermanos, podemos encontrar varias historias, de hecho algunas ya las hemos estudiado, donde vemos la rebeldía y la traición. Entre ellas, ¿se acuerdan? Hace un par de meses ya, vimos la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan cuando vimos que Coré se puso allí frente a Moisés y Aarón y decía, no vamos a hacer eso, y que se los comió la tierra por andar de rebeldes? Vimos también la rebelión de Adán y Eva contra Dios, ¿recuerdan? Hemos visto también la rebelión de Jonás, cuando Dios dijo, ve, predícale a Nínive, y Jonás, no. Oye, ve, no. Y se va y hace lo que él quiere. Y no le da el mensaje de arrepentimiento a esta ciudad de Nínive. Dios trata con la vida de Jonás, y al final Jonás obedece a Dios, y todavía se pone rebelde Jonás. Pero sin lugar a dudas, hermanos, y la historia que vamos a ver hoy es la mayor rebelión que se originó aún antes de que el mundo existiese, aún antes de que tú y yo fuéramos creados, aún antes de Adán y Eva. Estoy hablando de la rebelión de Luzbel, quien después se convertiría en el diablo. Fíjense, hermanos, Luzbel, el nombre de Luzbel, a veces lo escuchamos, y se escucha, Luzbel. Pero el nombre de Luzbel es un nombre bonito, un nombre bello, porque dice, Luzbel significa portador de luz. El nombre de Luzbel es el portador de luz. Y fue un ángel muy importante, creado por Dios, el cual se rebeló contra Dios debido a su orgullo y su soberbia. Vaya conmigo, hermanos, a Ezequiel 28. Vamos a ver la historia de Luzbel, de este enemigo de Dios que después se convertiría en el diablo, Satanás. Ezequiel 28, vamos a leer del versículo 12 al 15.
Fíjense cómo la Biblia nos da aquí claridad en este pasaje de Ezequiel sobre cómo este ser creado, Luzbel, cómo él empezó a rebelarse ante Dios. Y fíjense, dice, versículo 12, hijo de hombre, levanta, le está hablando Dios al profeta Ezequiel, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, o sea, eras la perfección, eras perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Vean, Luzbel, en este caso y después fue Satanás, era un ángel hermoso. Versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Fíjense, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Vean, eso era la vestimenta que ese ángel hermoso tenía. O sea, tenía piedras ahí hermosas que no era ahí del centro joyero, no eran hermosas. Los primores, de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, fíjense, la mera presencia de Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el que se halló en ti maldad. Fíjense. En este pasaje, hermanos, podemos ver cómo Dios había creado a Luzbel con un propósito. Él tenía un propósito. ¿Recuerdan? La mayoría de los intérpretes bíblicos coinciden que Luzbel era un querubín musical, encargado de dar y dirigir la alabanza a Dios. Fíjense. Y de aquí es algo muy importante, hermanos, que se tiene que cuidar en la música, en cualquier ministerio, pero la música es muy importante. ¿Por qué? Porque la música, hermanos, puede influir demasiado en nosotros. Y así, fíjense, hermanos, como podemos escuchar una canción, estás en tu casa o vas en el coche y pones una canción, y esa canción influye en ti, que puede llevarte a consagrarte más al Señor. No sé si a ti te ha pasado. Me ha pasado una vez, yo voy a veces al trabajo y me agarra el tráfico y pongo las alabanzas o algo. Y una vez me tocó que yo iba llorando y luego de repente volteé. Y el del coche de al lado se me quedaba viendo porque ni avanzábamos. Yo creo que decía, este loco, ¿qué trae? Pero unas alabanzas que pues el Señor va obrando. Entonces, la música puede hacer eso. Te puede llevar a que tú te entregues más al Señor. Que tú te consagres, que llegue un momento en el que te arrepientas. Te puede hablar el Señor por medio de la alabanza, de la música. A querer ser más santo, querer más de Dios. Pero también la música te puede llevar a irte degradando. Te puede llevar a alentar tu pecado. Puede mover en ti emociones y despertar la carne que hay en ti. Por eso los jóvenes son muy atacados por la música que escuchan. Por eso hay que ser muy cuidadosos con esto. Luzbel tenía dones que le había dado Dios para que los pusiera al servicio de Dios. Fíjense. Y así había sido en un principio. Pero llegó el momento en el que se comenzó a albergar en su corazón orgullo y soberbia. Y eso fue desencadenando a que llegara a rebelarse contra Dios. Y en su corazón empezó esa lucha. Empezó a decir, ¿por qué le hago esto a Él? ¿Por qué le doy la alabanza a Él si yo soy tan guapo? Así casi, ¿verdad? Versión amplificada, decía que era muy bello. Si yo, vean mi vestidura, vean la alabanza. Si yo dirijo a todos estos ángeles, yo muevo todo. Yo tengo esto, yo tengo el otro, yo puedo. De igual forma, hermanos, el cristiano que ha dejado crecer a este gigante de la rebelión en su corazón, llega el momento que se le olvida que los dones que tiene fueron un regalo de Dios. Así como Dios creó a este ángel,
Así como Dios le dio todo a ese ángel, así también lo ha hecho con nosotros, hermanos. Al que se ha llenado de este orgullo, se le olvidó eso. Se olvidó que fue un regalo de Dios inmerecido. No es porque seas un buen músico, no porque seas un buen predicador, no porque seas una buena maestra de niños, un buen líder. No, nada de eso. No es porque tú tengas esos dones y porque te los mereces. No, el Señor te los quiso dar. A ese cristiano que se ha dejado dominar por este gigante, se le olvida todo esto y comienza a pensar que gracias a él está donde está. Gracias a que yo me esfuerzo. Gracias a que yo le echo ganas. Gracias a esto. Gracias a mí, gracias a mí, gracias a mí. Como veíamos, fíjense, hermanos, en la predicación de la semana pasada, si se acuerdan, cuando iniciamos en nuestro caminar cristiano, la mayoría de nosotros iniciamos con una gran dependencia de Dios. ¿Recuerdan? Todos decían, no, Señor, a ver, tú dime qué haga. Y te pones y oras para todo. Orábamos para todo. Sabíamos que habíamos cometido un gran pecado. El Señor había sido misericordioso en perdonarnos. Y tú dices, no, la he regado muchas veces. No, yo no quiero ya hacer nada si no es la voluntad de Dios. Pero ¿qué va pasando? A lo largo de nuestra vida cristiana, empiezas a confiarte. Empiezas a tener empiezas a ganar esas batallas y ya te empiezas a confiar en ti, que todo va a estar gracias a ti. Después llegamos a tener esa confianza y dejamos a un lado el Espíritu Santo y hacemos las cosas por nuestra sabiduría. Pensamos que si podamos llegar a tener sabiduría por lo mucho que estudiamos las Escrituras, por lo mucho que servimos, por los dones y habilidades que tenemos, todo eso nos da una confianza y pensamos que no necesitamos ya la guía de Dios. Nosotros podemos solos. Quizá no lo dices abiertamente, pero con tu vida lo reflejas. Y vamos a ver cuáles son estas consecuencias que tuvo este ángel Luzbel al pensar que él podía solo, que él no necesitaba de Dios, que al contrario, él tenía que estar en el lugar de Dios. Sigue leyendo ahí conmigo en Ezequiel 28, vamos a leer el versículo 16 en adelante. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. O sea, Dios lo rechazó. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Fíjense, hermanos, Dios expulsó a Luzbel, llegó a convertirse en Satanás o diablo, que significa adversario de Dios. Y es interesante, fíjense, hermanos, como alguien que era un servidor de Dios, llegó a convertirse en el enemigo de Dios. Y esto es algo, hermanos, que nos debe alertar demasiado a ti y a mí, ya que este gigante de la rebelión puede estar en nuestro corazón creciendo y creciendo y creciendo, y puede llevar a que tú y yo nos convertamos en enemigos de Dios. Cuando tú y yo nos comportamos como Satanás e iniciamos a rebelarnos, vamos a terminar como él, hermanos. Vamos a terminar desterrados, expulsados de la presencia de Dios. Pero lo malo, hermanos, es que muchas veces el rebelde también se comporta como Satanás. No se quiere ir solo. Se trata de jalar a la gente. Ahora sí, como decimos, se trata de llevar a los que más pueden entre las patas. Fíjense, Satanás, hermanos, dice en Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, nomás anótenlo. Apocalipsis 12, versículos 3 y 4, dice que en su rebelión él arrastró a la tercera parte de los ángeles.
Usted lo va a leer ahí en Apocalipsis. Dice que él arrastró la tercera parte de los ángeles. Entonces, así como Coré, hermanos, no actuó solo, sino que juntó a su grupo de amigos y se rebeló. Absalón se rebeló contra su padre David y juntó a hombres que lo proclamaran como el nuevo rey y darle un golpe de estado a su padre. Así también los rebeldes que menciona Pablo en sus cartas siempre buscaban hermanos que se les unieran para formar nuevas iglesias. Y así ha sido siempre, hermanos. Siempre el rebelde busca quien lo apoya en su rebelión. Y se busca a otro rebelde, igual que él, alguien que piense igual, y se rebelan. ¿Y por qué? Porque así obró Satanás, hermanos. Satanás se rebeló contra Dios y dijo, vénganse a ver, síganme los buenos para rebelarse, ¿eh? Y se fueron. Fíjense, hermanos, yo recuerdo cuando iniciaba mi caminar cristiano, yo recuerdo que había mucho fuego, de que yo decía, quería, en cualquier reunión que hubiera, yo quería estar, porque en aquel entonces nomás estaba estudiando, no trabajaba, pues tenía un poco más de tiempo libre. Y recuerdo que ahí cerca de mi casa había una iglesia. Yo fui a la iglesia, no me gustó por como llevaban el culto. Y pues yo decía, bueno, pues yo decía, pues sigo yendo a casa de oración. Iba los jueves y los sábados. En aquel entonces era sabático, era un cristiano sabático. Entonces, no más puedo decirlo, no crean. Entonces, entre semana pues yo buscaba. Y yo recuerdo que conocí ahí entre los vecinos, había un señor que él era un albañil y tenía un hermano, y de entre las pláticas que teníamos, el señor decía, ¿sabes qué? Es que yo soy cristiano. Sí, órale, qué padre. Y dice, ¿sabes qué? Tengo un grupo en el que nos reunimos para estudiar la palabra, vente, ¿no quieres venir? Pues vamos. Fuimos, pues nomás eran 2 personas, él y su hermano, pues él dice que tenía un grupo, pero bueno, así se inician. Y él tenía otro hermano en la carne, se juntaban los 2 hermanos. Y ya me invitaron y decían, a ver, hermano, hay que estudiar, vamos a leer este pasaje y vamos a ver qué es lo que a ti Dios te habla. Y nos compartíamos y nos poníamos a orar. Inició bien el grupo, empezamos ahí. Grupo, no buscábamos nada, nomás era reunirnos y orar y aprender del Señor. Yo no tenía ni 3 meses de cristiano, hermanos. Uno de ellos ya tenía pues sus añitos de cristiano, el otro no se había convertido todavía, pero pues ahí estábamos, ¿eh? Y hubo un momento en el que uno de ellos, estos hombres, dice, oye, ¿y qué te parece si hacemos nosotros nuestra iglesia? Nuestra iglesia, pues si ni sé, ¿cómo? No, hay que hacer una iglesia. Y yo dice, pero pues yo ya voy a una iglesia y tú ya vas a una iglesia. ¿Cómo que vamos a hacer una iglesia? No, mira, fíjate, y ahí es donde empezó como el gigante. Mira, hay que hacer una iglesia. Tú puedes ser el encargado de esto y el otro, y mira, yo puedo ser el pastor principal, y que sabe qué, y que aquí en la casa, y que empezamos. Y yo luego dije, no, yo todavía no conocía, yo no había leído nunca de la rebelión de Coré, de estos pasajes y todo, pero algo a mí me dijo, no es correcto, espérame. Y así hay gente, hermanos, que a veces puede llegar a las iglesias y buscar y se empiezan a infiltrar. Aquí, pues gracias a Dios, estamos pequeñitos, pero imagínense que fuéramos más grandes. Y puede llegar y meterse y decir, oye, tú tienes un buen don. A lo mejor ahorita que estaba en la alabanza y se acercan y, oye, tú puedes cantar bien. ¿Tú por qué no estás dirigiendo la alabanza? No, pues no sé, es que el hermano Marcos nunca me ha puesto. No, pues mira, si te vienes a mi iglesia, acá tú puedes ser el líder de alabanza. Sí, y te jala, que te jala a veces el orgullo o el ego, llegan al ego. Y así, yo conozco unos jóvenes que, así ellos ministraban en un grupo de alabanza, eran varios, llegó alguien, los jalaron y dijeron, no, miren, de por sí eran jóvenes que cuando se acababa la alabanza, se iban hasta atrás, porque luego ya se salían, de repente ya no los veían. Y ya nomás, cuando ya se iba a acabar la predicación, volvían a entrar porque volvían a tocar una canción. Entonces ya se los volvías a ver ya otra vez consagrados a los jóvenes. Y así andaban. Y llegó alguien y se los llevó. Y se los llevaron a una iglesia donde les dijeron, no, mira, aquí ustedes van a ser los que van a hacer y deshacer. Y así trata, hermano, trata siempre el rebelde
de llegar con ese orgullo y te toca el ego, te toca tu orgullo y lamentablemente llega a la carne y te arrebata, te quiere jalar. Por eso, hermano, la rebelión inicia con el orgullo. Me ha tocado ver gente que se rebela a las autoridades cuando se han cargado de orgullo, cuando creen ellos ser algo, cuando se les olvida que Jesús vino de una forma sencilla, dando un mensaje profundo pero entendible para cualquier persona. Cuando no buscaba, fíjense hermanos, Jesús no buscaba que lo llamaran maestro. La gente solita los empezó a llamar a Jesús maestro. Ni siquiera, fíjense hermanos, Jesús quiso que lo proclamaran rey. Hay un pasaje en la Biblia cuando dice que él estaba y todos lo querían hacer rey. Y Jesús dijo, no es mi momento, no. Y Jesús se fue. Fíjense, la humildad de Jesús. Se negó a que lo hicieran rey. No necesitaba Jesús la proclamación de las personas. Jesús sabía bien quién él era. Y aunque él era el rey de reyes y señor de señores, nos dejó un ejemplo enorme de la humildad, de cómo tenemos que ser tú y yo. Así que hermanos, cuidémonos nuestro orgullo espiritual. Ese orgullo que, es que yo tengo este don. Cuídate de eso, cuídate, humilde. Y cuando quieras exaltarte, recuerda a aquel carpintero de Nazaret que llegó en un burrito a su ciudad, a su gran ciudad, y él siendo el rey de reyes, señores, señores, de la forma más humilde. Y esto, hermanos, el orgullo espiritual no es algo que se ve a simple vista. Puede llevar tiempo, incluso años, el hacerse notorio, pero cuando sale, provoca una rebeldía completa y grande. Por eso hay que cuidarlos. Ahora, hermanos, ¿cómo vencemos a este gigante de la rebelión y la traición? ¿Cómo vencemos? Así como Satanás se dejó ese orgullo que lo dominó y llevó a que arrastrar a la gente, a los ángeles, y así ha llevado a la gente. ¿Cómo tú y yo vencemos a este gigante que puede estar creciendo? A lo mejor ya nos está dominando. Entonces, ¿cómo lo puedes vencer? Número 1, hermanos, tenemos que reconocer las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Dios ha delegado autoridad a hombres y mujeres y es un medio por el cual Dios nos bendice y nos cuida. Dios no se equivoca, fíjense hermanos, Dios no se equivoca en designar autoridades. El que se equivoca es el hombre, el cual cuando Dios le ha designado quizá una autoridad y él toma decisiones incorrectas o hace con su autoridad mal uso, entonces Dios le va a pedir cuentas de esa autoridad que le ha delegado. El Señor es el que le va a pedir cuentas. Y a nosotros, ¿qué nos toca? Orar por esas autoridades. Como decía ahorita la hermana, pero de que tiene una autoridad, le ordenaron hacer algo y bueno, saben que yo no quiero hacerlo. O sea, ella está ahí haciendo esa parte de decir, pues miren, es la parte del trabajo, pero yo me quiero decir que no lo puedo hacer, pero en una forma amable. No, ¿usted quién es? O sea, ahí hasta en el trabajo, hermanos, podemos dar ese testimonio. Ahora, como también decía la hermana, ¿qué pasa si una autoridad nos dice algo que está en contra de la palabra de Dios? Entonces no estamos obligados a obedecerlo. Esto nos lo ha enseñado nuestro pastor Chuy. Cuando alguien en un púlpito enseña algo que va en contra de la palabra de Dios, nadie está obligado a obedecer. Pero al contrario, cuando se enseña, se predica la sana palabra de Dios, la sana doctrina, entonces estamos obligados a obedecer no solo por la persona, la autoridad que es la que lo está dando el mensaje de Dios, sino porque el mensaje viene directamente de Dios. Si la autoridad se somete, la autoridad que nos da la orden se somete a Dios, es justo y necesario que nosotros nos sometamos a esa autoridad. Segundo, hermanos, ¿cómo podemos vencer a este gigante? El primero de ellos es reconocer esa autoridad que Dios ha delegado. El segundo es recordar que Dios es quien nos ha dado todo. Ha entregado diversidad de dones a todos nosotros, conforme a Él le ha placido. No tenemos nada de qué gloriarnos.
¿Recuerdan, hermanos, cuando usted ha leído la carta a los Corintios, cómo ellos había pleitos? Había pleitos, ¿por qué? Porque había en los Corintios había muchos dones que eran muy evidentes en la iglesia. Y había unos que decían, no, es que yo hablo en lenguas. Ah, pues júntate con los que hablamos en lenguas. Y había otros, no, es que yo tengo profecía. Ah, pues con los profetas. No, es que yo pongo las manos sobre las personas y sanan. Órale. Entonces todos tenían diversidad de dones que Dios había dado. Pero ellos empezaron a sentirse superiores. Decían, no, mi don es mejor que el tuyo. Y no, yo soy mejor que tú. Y empezaron ahí entre ellos a ver esos pleitos. Llega el apóstol Pablo y les recuerda esto, que Dios es el que da los dones como Él quiere y para beneficio y bendición de la iglesia, para crecimiento. Y así, hermanos, es actualmente, sigue siendo. Yo me bendijo mucho el Señor el día de ayer, porque yo veía a los jóvenes cómo iban pasando de estación en estación y cómo a cada uno de los maestros, de los encargados de cada una de las estaciones, pues Dios nos dio en cierta manera pues sabiduría o entendimiento para planearles, hacerles cosas. Y luego ya de repente platicamos con algunos de ellos, oye, ¿cómo te pareció? No, es que estuvo bien padre esta estación, o acá no, en esta me dejó esta enseñanza, que esto y que el otro. Y es bonito, hermanos, ¿por qué? Porque cada uno está apoyando. Y luego me acuerdo que una de las jóvenes me dice, cuando llegaron, oigan, ¿y cuándo prepararon la comida? Ah, es que cuando ustedes estaban allá, estaban otros hermanos acá preparando el alimento. Órale. Digo, vean cómo todos apoyan. Y a veces son cosas que uno puede decir, pues es que yo no estoy encargado haciendo una estación. No, pero estás apoyando en otra cosa. Estás siendo de beneficio, de bendición para la iglesia. Y eso, hermanos, al final del día es para bendición de todos. El que llevó una parte del alimento, el que apoyó a lo mejor en llevar a jóvenes en sus coches, todo. Todos servimos de algo. Y todo fue para bendición y para exaltar el nombre del Señor. Entonces, hermanos, que no se nos olvide eso. Que Dios es el que nos ha dado esos dones, ha entregado esa diversidad de dones a su iglesia. ¿Para qué? Para bendecirnos. Entonces, mientras más vayamos, hermanos, madurando en nuestro caminar en Cristo, más podremos enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Si tú estás enfocado en de que, yo quisiera tener esos dones y ¿por qué no tengo el don y todo? Te falta madurar a lo mejor ahí en Cristo, decir, bueno, lo que el Señor te dio, porque el Señor no se equivoca, lo que el Señor te dio, utilízalo, no estés ahí envidiando, yo ¿por qué no tengo ese don del hermano? Sí, dice la Biblia, ora por dones, y si está en la voluntad de Dios, te lo puede dar el Señor, pero si no, vas a estar ahí amargado, ¿y por qué no tengo ese don? No, hay muchas áreas, muchas cosas en las que podemos servir. A veces nos enfocamos en los ministerios que son vistosos, en los que son de púlpito a veces. Entonces, y a veces en los menos vistosos, nadie los quiere. Entonces, y ahí es donde a veces el Señor va tratando ahí en los corazones. Entonces, sabemos, hermanos, mientras más vayamos madurando, que los dones son un regalo de Dios, pero el carácter, hermanos, es algo que se forja día con día. Puedes tener el mejor don y un carácter pésimo, y lo veíamos hace una semana con Sansón, ¿recuerdan? Imagínense el don de Sansón, la fuerza de Sansón, pero el carácter por los suelos, ahí todo impulsivo, todo se dejaba llevar por la carne. ¿De qué le servía la fuerza? De nada. Al final, hermanos, un carácter como el de Cristo es algo que tú y yo debemos anhelar. Eso anhelémoslos, hermanos. Más que, no porque los dones sean malos, no. Anhela un don. Los que Dios ya te dio, explótalos. Ahora sí, explótalos, sácales provecho para la iglesia. Pero el carácter, el corazón como el de Cristo, que ese sea nuestro anhelo. Tercero, hermanos, ¿cómo vencer a este gigante? Reconocer
que nuestros hermanos son superiores a nosotros mismos. Así lo vas a ir venciendo. Cuando el gigante diga que tú eres mejor, que por qué tú no haces... No, no es cierto. Mis hermanos son mejores que yo. Oye, pero aquel hermano se equivocó y todo. Ve cómo pecó. Pues sí, y quizá yo haría lo mismo. Quizá yo también me puedo caer en la misma piedra. Yo también puedo pecar igual que el hermano o hasta peor. Eso es reconocer a los demás como superiores a ti mismo. Entre el pueblo de Cristo, hermanos, no debe de haber quienes se sientan superiores a otros. Porque si lo hay, eso es sinónimo de inmadurez. Hasta el hermano que tiene un día de convertido te puede dar una gran lección espiritual a ti que tienes 20 años en Cristo. No seamos de esos hermanos que dicen, a mí, ¿él qué me enseña? No, hermanos, no, nada de eso. Hasta los de un día de convertidos te pueden dar una lección. Es más, hasta el que no es convertido, hasta la persona que es pagana, a veces nos dan ejemplo a los cristianos que dices, órale. La cuarta, hermanos, ¿cómo vencer a este gigante? Estar atentos y no tener confianza en nosotros mismos, ya que podemos caer. Finalmente, hermanos, debemos estar atentos, no confiarnos. ¿Por qué? Porque si algo que caracteriza a un cristiano que ha dejado crecer a este gigante de la rebeldía en su corazón, es que él se vuelve confiado en sí mismo, se vuelve intolerante ante los errores y pecados de los demás, se vuelve falto de misericordia. Pecó el hermano, aquel, ya sáquenlo de la iglesia. Oye, que aquella hermana, pues qué bueno que la castigaron, qué bueno que la aceptaron. Y te empiezas a volver falto de misericordia. Se te olvida que tú puedes llegar también a tener necesidad de esa misericordia, que tú también puedes llegar a cometer ese pecado o incluso algo peor y necesitar de la misericordia de Dios y el apoyo de la iglesia, de los hermanos. Entonces, hermanos, este gigante puede seguir creciendo y creciendo y creciendo. O puedes tú poner, como lo hizo David, llegó y se enfrentó con el gigante y dijo, no, yo vengo en el nombre del Dios viviente y luchar contra él. Si se acuerdan, el gigante con el que peleó David, Goliat, ellos les decían que se podían luchar y si ellos los vencían, pues iban a ser sus súbditos o se podían rendir. Entonces, tú tienes ahorita de dos sopas, por así decirlo, o de dos caminos. O puedes dejar que el gigante te domine y puedes aliarte con el gigante y que te lleve por ese camino de rebelión, te lleve a donde vas a encontrar la destrucción, el destierro, así como lo encontró Luzbel. O puedes luchar y decir, no, yo no me voy a rebelar, yo me quiero someter a mis autoridades. ¿Por qué? Porque yo sometiéndome a mis autoridades en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en tu matrimonio, de esa forma yo me estoy sometiendo al Señor. No me puedo someter al Señor si yo no respeto la autoridad que Él ha delegado en todo el mundo. Ponte de pie, hermanos, vamos a orar. Y cierra tus ojos y piensa en tu corazón. Y pregúntate si a lo mejor ahí en tu corazón está creciendo ese gigante. Como te decía, no siempre vamos a estar de acuerdo. No siempre van a hacer las cosas como nosotros pensamos. Pero hay una gran diferencia entre aceptar y tolerar esas diferencias, a dejar que el gigante de la rebelión, este gigante que busca ahí traicionar, que busca hacer daño, crezca. Hay una gran diferencia. Pregúntate, ¿cómo está en tu corazón? En esas situaciones en las que no has estado conforme,
¿Qué palabras han salido de tu boca o en tu mente han estado? Porque todo eso puede estar alentando a que crezca el gigante. Y va a llegar el día en que si tú lo dejas crecer, va a dominarte. Tu corazón se lo estás entregando a la rebelión, se lo estás entregando a esa traición. Y llegará el día en que traicionarás quizá a tus amigos, quizá traicionarás a tus padres, a tus hijos, traicionarás a tu hermano en la iglesia, a tu pastor, a tus líderes. Y peor aún, tratarás de llevarte a más gente. Los rebeldes en la Biblia nos han mostrado que terminan mal. Y el Señor no quiere eso para nuestras vidas. Así que pidámosle al Señor que nos ayude. Bendito Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos vivir, Señor, en rebelión, Señor. Señor, es cierto, nuestro corazón le cuesta, Señor. ¿Por qué? Porque somos rebeldes por naturaleza, Señor. Nuestro corazón necesita ser guiado, Señor. Lo podemos ver inclusive en nuestros hijos, que ellos desde pequeños, Señor, son rebeldes. Y así, Señor, nosotros, si no te conociéramos, Señor, nuestro corazón iría tras la rebeldía, Señor. Pero tu palabra, Señor, nos ha llegado, nos ha confrontado y nos muestra, Señor, el fin de la rebeldía, Señor, que es un fin trágico, un fin que es de desventura. No queremos eso, Señor, para nosotros. No queremos llegar a ser el enemigo de Dios, Señor. Nosotros que a lo mejor te servimos, Señor, no queremos llegar a ese punto en el que digan, mira, tanta alabanza, tanta predicación, tanto servicio que le hacían al Señor, y ahora se han rebelado ante Él. No, Señor, cuídanos, guárdanos, Señor, porque podemos caer, Señor. Podemos caer, Señor. Mira, como decía el rey David, mira entre nosotros, Señor, mira en nuestro corazón y saca, Señor, si hay algo que no te agrada. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar alerta, Señor, primeramente en nuestro corazón. Para todo eso, Señor, desecharlo. Todo eso no albergarlo. Todas esas diferencias, Señor, que haya, dejarlas allá atrás, Señor. Y no vivir recordando y una tras otra, porque todo eso alienta a que crezca ese gigante, Señor. Señor, queremos poner fin, aniquilar a ese gigante de una vez por todas, Señor. Y mañana quizá quedará crecer otro, Señor, otro gigante, pero lucharemos, Señor, contra él con tu palabra. Lucharemos, reconoceremos, Señor, que hay hermanos que son mejores que nosotros, Señor, que nos pueden bendecir, aunque nosotros tengamos años, ellos nos pueden dar una palabra de aliento, de reprensión, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, porque ellos nos bendicen, Señor. A mí me bendicen, cada uno de ellos, Señor, nos hacen ser esta iglesia, este cuerpo en Cristo, Señor. Los bendecimos a cada uno de ellos, Señor, y les pedimos, Señor, a ti, Señor, que les ayude, Señor, a luchar, Señor, contra este gigante, que no se dejen dominar, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.